Durante los siguientes domingos de este mes publicaré algunos especiales por el mes de Halloween relacionados a la temática de este canal, que son curiosidades científicas, curiosidades históricas y curiosidades frikis. Esta serie de especiales empezará con un video de curiosidades frikis e iré rotando a lo largo del mes. Hecha la aclaración, empecemos. Top 10 Fantasmas en Pokémon. La enorme franquicia de Pokémon es, hasta el día de hoy, una de las más famosas. Y aunque muchos ya no sigan el anime, debes saber que se siguen creando más y más Pokémon y que los juegos se siguen vendiendo con un éxito indiscutible. Aunque la versión en manga de Pokémon es más oscura que la versión del anime, algunos elementos oscuros siempre han estado presentes a lo largo de toda la franquicia. De entre estos, los fantasmas han sido los más recurrentes, y hoy te traigo un listado con casi todos los fantasmas que han aparecido a lo largo de la franquicia. Estos han sido ordenados desde los no siniestros o poco siniestros hasta los más oscuros y retorcidos. Allá vamos. En el puesto 10 tenemos a los fantasmas de Ash y Pikachu. Empezamos con los menos tenebrosos de la lista y estos aparecen en el anime. En el capítulo La Torre del Terror de la primera temporada, una lámpara les cae a Ash y a Pikachu. Haunter, al ver sus cuerpos inconscientes, extrae sus almas. Lejos de ser una experiencia aterradora, Ash disfruta de un viaje con Pikachu, Gastly, Haunter y Gengar. Finalmente, y para tristeza de los Pokémon fantasma, Ash decide regresar a su cuerpo. En el puesto 9 tenemos el fantasma de la doncella. Ese fantasma también aparece en el anime, en el episodio llamado El fantasma del pico de la doncella. En este capítulo los protagonistas llegan a un pueblo en el que existe una leyenda acerca de una doncella que murió esperando a su amado que había partido a la guerra. Al final del capítulo se revela que si bien Gastly era quien tomaba la forma del fantasma de la doncella, ese fantasma efectivamente existía. Por último, Gastly le promete al fantasma de la joven que si algún día ve a su amado le dirá que ella lo sigue esperando. En el puesto 8 tenemos al fantasma de Ciudad Luminalia. A lo largo de la historia de los juegos de Pokémon hay algunas importantes apariciones de fantasmas, ya que por alguna extraña razón los creadores de los juegos han mostrado siempre un particular interés en que estos formen parte de sus historias. En la saga de juegos de Pokémon X y Pokémon Y en Ciudad Luminalia, al coger un ascensor a la segunda planta del Boulevard Norte y entrar en la habitación, las luces parpadearán y el fantasma de una mujer aparecerá. Ese fantasma se desplazará como si flotara y te dirá: no eres tú. Solamente para después desaparecer y dejarnos la idea de que algo dejó pendiente en el mundo de los vivos. Puesto 7. El fantasma que acompaña a Fátima. Este fantasma aparece en la última saga de juegos de Pokémon, Rubí Omega y Zafiro Alpha, justo antes de enfrentarse contra Fátima. Ella es el segundo miembro del alto mando y especialista en Pokémon tipo fantasma. Antes de que se oscurezca la escena y dé paso a la batalla, se puede ver que aparece misteriosamente una niña o una mujer sentada atrás en la silla de su sala. Puesto 6. El fantasma de la niña del campamento. Este es el fantasma menos amigable del anime. Este aparece en un episodio llamado Noche de Terror en el Campamento, de la 11ª temporada. En este capítulo, durante la realización de la tercera prueba de un campamento Pokémon, aparece una niña que hipnotizaba a las personas y las guiaba hasta un lugar, o bien para hacerles daño, o bien para matarlas. Esto no queda claro, pero para fortuna de todos, un Pokémon tipo fantasma, Dusknoir, llegaba siempre para salvar a las personas de un trágico final. Vaya que el anime de Pokémon a veces tiene sorpresas. En el puesto 5 tenemos al fantasma de Marowak. Ese quizás sea el fantasma más emblemático de la franquicia. En los primeros juegos, el lugar donde los entrenadores dejaban descansar a sus Pokémon difuntos era la Torre Pokémon en Ciudad Lavanda. Sí, esa misma cuya canción produjo más de un escalofrío, o al menos hizo sentir incómodo a muchos. Bueno, el asunto era que el equipo Rocket, los principales antagonistas del juego, mataron a una madre Marowak que intentaba proteger a su hijo Cubone. El espíritu de este Marowak quedó habitando la torre. Si jugaste los primeros juegos de Pokémon, entonces sabrás que tenías que enfrentarlo para continuar con la historia. Cabe decir que esa historia no fue adaptada al anime original, pero sí para el especial llamado Pokémon Origins, con un resultado bastante más que aceptable.
En el puesto 4 tenemos al fantasma de la niña en el puente Progreso. En los juegos de Pokémon Blanco y Pokémon Negro hay un puente llamado Puente Progreso. Al final de ese puente, del lado derecho, hay un señor y una niña que contemplan el paisaje. Cuando te acercas a la niña, esta desaparece y el señor voltea y te dice asustado: ¿has visto eso? La niña ha desaparecido. Después te enteras que esa niña siempre jugaba con su Abra en ese lugar, hasta que cierto día desapareció. Pero aquí no acaba la cosa. Esta misma niña vuelve a aparecer en los juegos Pokémon Blanco y Pokémon Negro 2. Esta vez el fantasma aparecerá en Villa Horroris, diciendo las siguientes palabras: sueños oscuros como el azabache a cualquier hora y en cualquier lugar. Mamá, papá, ¿dónde está Abra? Después aparecerá en otro lugar diciendo que en lo más profundo de sus sueños oscuros ella puede oír la voz de su padre. En el puesto 3 tenemos a los fantasmas de la vieja mansión. En los juegos de Pokémon Diamante y Perla hay una vieja mansión en la que te puedes encontrar dos personajes particulares. El primero es el de una niña en una habitación y el segundo el de un anciano en un comedor. Al contrario de los demás personajes del juego, que cuando caminan mueven los pies, estos dos personajes se mueven libremente sin caminar, como si flotaran. Pues resulta que el dueño de esta mansión era el señor Fortuny, un hombre millonario que perdió a su hija y a su mayordomo durante un incendio producido en ese lugar por culpa de un Pokémon. Así que ya puedes concluir que estos personajes eran fantasmas de personas que habían muerto asfixiadas o trágicamente quemadas. Por último, los primeros dos lugares están ocupados no por fantasmas en sí, sino por dos Pokémon tipo fantasma. Y la razón de ello es debido a que, a diferencia de los amigables Gastly o Haunter, estos Pokémon tienen un origen más oscuro. El segundo lugar es para Yamask, un Pokémon tipo fantasma de la quinta generación. Quizás no tenga un diseño tenebroso, o hasta incluso puedas decir que es feo, pero pon atención a lo que dice el Pokédex de la máscara que lleva. Su máscara representa la cara que poseía cuando era humano. A veces le saltan lágrimas al contemplarla. Además, la Pokédex de otra versión indica lo siguiente del mismo Pokémon: nació del alma de un humano enterrado hace milenios. Aún conserva recuerdos del pasado. Pues si esto te pareció retorcido, presta atención al siguiente Pokémon que ocupa el primer lugar. Phantom es un Pokémon tipo fantasma planta introducido en la última generación de Pokémon, es decir, la sexta generación. Sobre Phantom, la Pokédex dice lo siguiente: Pokémon que nace con un espíritu se adentra en un tocón podrido, habita en bosques que son poco frecuentados por humanos. Quizás esto no te suene peor que el Pokémon del segundo puesto, pero en la Pokédex de otra versión complementan la información con lo siguiente: según una leyenda, son en realidad almas de niños que pasaron a mejor vida tras perderse en el bosque y se convirtieron en Pokémon al habitar un tocón. Eso quiere decir que cuando te enfrentas a este Pokémon o cuando los atrapas, en realidad peleas o capturas almas de niños que murieron perdidos en el bosque. Es por eso que este Pokémon tiene el número 1 de este ranking. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que vean el próximo domingo el siguiente especial de Halloween. Y no quiero despedirme sin antes invitarte a ver más videos en mi canal y a suscribirte. Que tengas una excelente semana. Chao.